Bendiciones, bendiciones. Voy a hacer este pequeño video para leerles un poquito de lo que estoy leyendo de la teología sistemática, una perspectiva pentecostal. Esto que voy a leer es como la introducción del estudio del Espíritu Santo. Solamente les voy a leer una parte, pero a modo de que vean lo que estamos leyendo, y si ustedes gustan conseguir este librito, lo puedan conseguir. Basta por las Mercado Libre y así. Este es el Espíritu Santo. Lo que voy a leer lo escribió Mark D. McLean, y a la letra dice: la encomienda recibida por la iglesia del siglo XX consiste en predicar todo el evangelio. Lo que se necesita no es un evangelio diferente, sino la totalidad del evangelio tal como aparece escrito en el Nuevo Testamento. Insistimos en esto porque se ha descuidado la figura del Espíritu Santo a lo largo de los siglos, y a nosotros nos ha tocado la tarea de comprender de nuevo su persona y su obra, tal como están reveladas en la Biblia y son experimentadas en la vida de la iglesia hoy. El mensaje del Evangelio completo proclama la centralidad de la obra del Espíritu Santo como el agente activo de la Trinidad en la autorrevelación de Dios a su creación. El mensaje del Evangelio completo dice que Dios continúa hablando y obrando hoy, tal como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo. El mensaje del Evangelio completo es más que una sencilla declaración de que las lenguas y los otros dones que se mencionan en la Biblia están a la disposición del creyente hoy. A lo largo de toda la historia de la iglesia ha habido brotes de fenómenos pentecostales. Muchos de estos brotes comenzaban dentro de la iglesia como movimientos de reforma o de santidad. Estos movimientos iban quedando a lo largo del camino porque no tenían acceso a las escrituras. Las Biblias eran extremadamente caras y estaban literalmente encadenadas en las iglesias. Se pensaba que solo los miembros del clero tenían la preparación y el acceso a la verdad espiritual necesarios para permitirles el manejo de las sagradas escrituras. Sin acceso a las escrituras, el pueblo comenzaba a confundir sus emociones con el Espíritu Santo. Sin la Biblia para que formara las valles de la senda recta y estrecha, estos grupos se desviaban muy pronto de la senda y se salían de ella. Una de las razones de la longevidad y el éxito del movimiento pentecostal en el siglo XX es el acceso abierto a la Biblia, nuestra regla infalible de fe y conducta. Admitimos que nuestras interpretaciones de la Biblia son claramente falibles, con demasiada frecuencia, aun cuando hayan sido hechas con mucho cuidado y oración. Con todo, sin las escrituras como guía canónica sobre quién es Dios y cuáles son sus propósitos, podemos desviarnos fácilmente del camino. La tarea por proclamar el mensaje del Evangelio completo no es fácil. Vivimos en un mundo en el cual los secularistas y los académicos teológicamente liberales de algunas de las universidades más prestigiosas han proclamado que la fe bíblica tradicional en un Dios personal es peligrosa para la continuación de la existencia humana. Alegan que no hay un Dios que esté activamente dedicado a la redención del mundo ni de los seres humanos individualmente. Los secularistas claman por una abolición de toda religión. Los teólogos liberales piden la demolición de los elementos tradicionales en la fe judeocristiana, la Biblia, Dios y Jesucristo. Quieren reemplazarlos o redefinirlos a la luz de su creencia de que nadie nos puede salvar de nosotros mismos. Dicen que la continuación de la existencia de la raza humana se halla exclusivamente en las manos de los seres humanos. Encontramos una consecuencia de esta visión del mundo teológicamente liberal en el texto de Génesis 1:2. La versión NEB ha traducido este versículo diciendo que un poderoso viento barría la superficie de las aguas. Véase también la NRS.
En la nota de pie de página encontramos otros, el Espíritu de Dios. Después de haber decidido que el Antiguo Testamento no contiene indicación alguna de que el Espíritu Santo haya sido agente en la creación, tal como aparece en el Nuevo Testamento, los traductores se limitaron a cambiar espíritu por viento y Dios por poderoso. No he podido hallar ninguna traducción paralela en el texto canónico que pudiera sugerir una traducción así. La tarea ha sido complicada aún más por comprensiones incorrectas sobre la obra y la persona del Espíritu Santo que han sido circuladas consciente o inconscientemente por toda la Iglesia en general. Aquí se incluyen interpretaciones inexactas sobre el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, así como sobre la relación del creyente con el Espíritu Santo antes y después de la conversión y antes y después del bautismo en el Espíritu Santo. El capítulo sobre la Trinidad estudió el tema del lugar del Espíritu Santo dentro del ser divino. No se puede añadir mucho más. Dios se ha revelado como una Trinidad. Hay un solo Dios, pero tres personas. Un Dios, no tres. No un Dios con un desorden de personalidad múltiple. Para comprender la doctrina de la Trinidad, necesitamos aceptar que la autorrevelación de Dios en la Biblia nos obliga a pasar por alto las leyes ordinarias de la lógica. La doctrina de la Trinidad proclama que Dios es uno y sin embargo tres. Es tres y sin embargo uno. Esto no significa que el cristianismo haya abandonado la lógica y el razonamiento. En lugar de esto, aceptamos el hecho de que la doctrina de la Trinidad se refiere a un ser infinito que se halla más allá de una comprensión total por parte de sus criaturas finitas. Esto nos hace regresar a la función del Espíritu Santo como el agente activo de la deidad en sus relaciones con la creación. Sin la actividad continuada de Dios a través del Espíritu Santo, sería imposible tener conocimiento de Él, aunque muchos teólogos han tratado de describir los atributos de Dios a partir de la teología natural o de la teología escolástica. No han podido describir correctamente los atributos o los propósitos de Dios. La única forma de conocer a una persona, incluyendo a Dios, es a base de saber lo que esa persona ha dicho y hecho. La Biblia nos dice lo que Dios ha dicho y hecho. Además, la obra continuada del Espíritu Santo nos revela lo que Él sigue diciendo y haciendo hoy. Vamos a ver enseguida a una continuación que se llama El Espíritu Santo en las Escrituras. Dice, está un poquito larguito aquí. Los títulos del Espíritu Santo. Para muchos en nuestra sociedad, los nombres no tienen ya la importancia que poseen en la literatura bíblica. Los padres les ponen a sus hijos el nombre de parientes, amigos o personalidades del cine, sin que piensen realmente sobre el significado de dicho nombre. Es posible que unos padres le pongan Miguel a su hijo sin tener conocimiento alguno del significado original de este nombre. ¿Quién como Dios? Es posible que unos padres que tengan un tío favorito llamado Samuel, su nombre es Dios, le pongan ese nombre a su hijo. Para un israelita, el nombre de Samuel proclama que el que lo llevaba era un adorador de Dios. El nombre y títulos del Espíritu Santo nos revelan mucho acerca de quién es Él. Aunque el nombre de Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Testamento, se usan una serie de títulos equivalentes. El problema teológico de la personalidad del Espíritu Santo gira alrededor del tema de la revelación y comprensión progresivas, así como la forma en que el lector comprenda la naturaleza de la Biblia. El Espíritu Santo, como miembro de la Trinidad, de la forma en que lo revela el Nuevo Testamento, no está revelado en la Biblia hebrea. Sin embargo, el hecho de que la doctrina sobre el Espíritu Santo no esté plenamente revelada en la Biblia hebrea
no cambia la realidad de su existencia y obra en los tiempos del Antiguo Testamento. La Tierra nunca ha sido el centro físico del universo. Con todo, hasta que las observaciones sobre la creación de Dios por parte de Copérnico, Galileo y otros demostraron lo contrario. Tanto los teólogos como los científicos de su era creían que la Tierra era el centro del universo. Como hemos indicado anteriormente, aún no ha habido nadie entre los que han recibido la autorrevelación de Dios, tanto en la Biblia como en la creación, que haya podido captar de manera total cómo Dios dice o hace. La comprensión que se tuvo después de la resurrección acerca del siervo sufriente, tal como queda resumida en la explicación de Felipe sobre Isaías 53, 7 y 8, al eunuco etíope, que está en Hechos 26 al 40, no era una revelación nueva, sino una comprensión más exacta de una revelación antigua. Para los que no se recuerden, es Felipe el evangelista que se subió a un carro del etíope y le explicó el evangelio de Jesucristo a partir del texto bíblico de Isaías 53, 7 y 8, cuando el etíope dijo, ¿dice eso de sí mismo o de otro? Y le habló de Jesucristo y terminó bautizándolo. El título más frecuente en el Antiguo Testamento es el Espíritu Yahweh, en hebreo Ruach, A-Y-H-W-H, Yahweh, o como se suele encontrar en numerosas traducciones antiguas, el Espíritu del Señor. A la luz del ataque contra la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, quizá deberíamos utilizar el nombre personal de Dios, Yahweh, en lugar del título Señor, entre paréntesis, con el que lo sustituyeron los judíos después de los tiempos del Antiguo Testamento. Cierra paréntesis. Lo importante es que uno de los significados de Yahweh es aquel que crea o trae a la existencia. Todo uso del nombre Yahweh es una afirmación sobre la creación. La expresión Señor de los ejércitos está mejor traducida como aquel que crea los ejércitos. Esto se refiere a los ejércitos de los cielos, entre paréntesis, tanto estrellas como ángeles, dependiendo del contexto, cierra paréntesis, y a los ejércitos del pueblo de Dios. El espíritu de Yahweh estuvo activo en la creación, tal como lo revela Génesis 1 y 2, refiriéndose al espíritu de Dios, Ruach Elohim. Encontramos un rico conjunto de títulos del Espíritu Santo en Juan 14, 16. En el 14, 16 Jesús dice que enviará otro consolador, ayudador o consejero. La obra del Espíritu Santo como consejero incluye su papel como el Espíritu de verdad que habita en nosotros. Juan 14, 16 y 15, 26. Como maestro de todas las cosas, como el que nos recuerda todo lo que Cristo ha dicho, 14:26, como el que dará testimonio de Cristo, 15:26, y como el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, 16:8. En las epístolas encontramos varios títulos del Espíritu Santo: Espíritu de Santidad, Romanos 1:4, Espíritu de Vida, Romanos 8:2, Espíritu de Adopción, Romanos 8:15, Espíritu Santo de la Promesa, Efesios 1:13, traducido también como el Espíritu Santo prometido, Espíritu Eterno, Hebreos 9:14, Espíritu de Gracia, Hebreos 10:29, y Espíritu de Gloria, Primera de Pedro 4:14. Símbolos del Espíritu Santo. Los símbolos nos dan imágenes concretas de cosas que son abstractas, como la tercera persona de la Trinidad. Los símbolos del Espíritu Santo también son arquetipos. En la literatura, un arquetipo es un carácter, tipo, tema o símbolo que aparece una y otra vez y que se puede encontrar en muchas culturas y momentos. En todas partes, el tiempo representa a fuerzas poderosas, aunque invisibles. El agua clara y corriente representa el poder que sostiene la vida y refresca a los que están física o espiritualmente sedientos. El fuego representa una fuerza purificadora, como en la purificación de los minerales metalíferos, o en la fuerza destructora, usada con frecuencia en los juicios.
Estos símbolos representan realidades que son intangibles, pero verdaderas. El viento, como los testigos de Jehová que creen que solamente el Espíritu es un viento. El viento, la palabra hebrea ruaj, tiene una notable amplitud semántica. Puede significar aliento. ¿Traes poquita agua, por favor? A ver, ¿dónde me quedé? Se usa aliento, espíritu o viento. Se usa paralelamente a nefesh. El significado básico de nefesh es ser viviente. Esto es todo lo que respire. Su amplitud semántica se desarrolla a partir de aquí para referirse a prácticamente todos los aspectos emocionales y espirituales de un ser humano vivo. Ruaj toma parte de la amplitud semántica de nefesh. Así, en Ezequiel 35, del 5 al 10, vemos que algunas traducciones ponen aliento. En el 37:14, Yahweh explica que Él pondrá su espíritu en Israel. La palabra griega pneuma, muchas gracias, tiene una amplitud semántica casi idéntica a la de ruaj. El símbolo del viento lleva consigo la naturaleza invisible del Espíritu Santo. Tal como vemos en Juan 3:8, podemos ver y sentir los efectos del viento, pero el viento en sí es invisible. Hechos 2:2 usa con gran fuerza la imagen del viento para describir la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El agua. Como el aliento, el agua es también necesaria para sostener la vida. Jesús prometió ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu. Juan 7:39. Vitales en la jerarquía de las necesidades físicas de los humanos, el aliento y el agua son igualmente vitales en el ámbito del Espíritu. Sin el aliento que da vida y las aguas del río del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual quedaría ahogada muy pronto y se agotaría por completo. La persona que se deleita en la ley, Torah, instrucción de Yahweh, y medita en ella de día y de noche, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no se cae. Salmo 1:3. De aquí da que ni una hoja se cae sin la voluntad de Jehová. El Espíritu de verdad fluye desde la palabra como agua viva que sostiene, refresca y da poder al creyente. El fuego. El aspecto purificador del fuego queda claramente reflejado en Hechos 2, mientras que es un carbón tomado del altar el que purifica los labios de Isaías, en Isaías 6 al 7. En el día de Pentecostés, las lenguas de fuego, como de fuego, simbolizan la llegada del Espíritu. Hechos 2:3. Se usa este símbolo una sola vez para describir el bautismo en el Espíritu Santo. El aspecto más amplio del fuego como agente limpiador se encuentra en la declaración o profecía de Juan el Bautista. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Mateo 3, 11 y 12. Véase también Lucas 3, 16 al 17. Esto tiene su aplicación más directa a la separación del pueblo de Dios con respecto a aquellos que han rechazado a Dios y su Mesías y que sufrirán el fuego del juicio. Sin embargo, el fuego ardiente y purificador del Espíritu de Santidad está obrando también en el creyente. 1 Tesalonicenses 5:19. El aceite. En su sermón a Cornelio, Pedro afirma: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Citando Isaías 61, 1 y 2, Jesús proclama: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. El aceite era usado desde el principio para ungir primero a los sacerdotes de Yahweh, como Aarón, que fue el primero, y después a los reyes y los profetas, como Saúl, y después al rey David.
es el símbolo de la consagración del creyente por parte de Dios al servicio del reino de Dios. En su primera carta, Juan advierte a los creyentes acerca de los anticristos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced con Él. Primera de Juan 2, 20, 27. Cuando recibimos la unción del Espíritu de verdad, que hace brotar ríos de agua viva desde nuestro ser interior, recibimos poder para servir a Dios. En el Espíritu Santo, el agua y el aceite sí se mezclan. La paloma. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma en los 4 relatos del Evangelio. La paloma es un arquetipo de delicadeza y paz. El Espíritu Santo habita en nosotros, no nos posee, nos ata así en el amor. En contraste con las cadenas de los hábitos pecaminosos, es delicado. Nos da la paz en medio de las tormentas de la vida. Aún en su relación con los pecadores es delicado. Como vemos, por ejemplo, en la forma en que llama la vida a la humanidad por medio de ese clamor hermoso, pero adolorido, que hallamos en Ezequiel 18:30 al 32. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Los títulos y símbolos del Espíritu Santo nos proporcionan las claves para comprender su obra a favor nuestro. Los usaremos como puntos básicos para el estudio de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Existen varias concepciones incorrectas de la obra del Espíritu Santo. Algunas de ellas han echado raíces en la religión popular y de manera más amplia en las doctrinas populares de la Iglesia. La religión popular es la forma en que practicamos nuestra vida diaria en Cristo. Es una mezcla de elementos normativos y no normativos. Los elementos normativos son doctrinas bíblicas correctas sobre lo que se debe creer y lo que no. Los elementos no normativos son comprensiones equivocadas de las doctrinas bíblicas y elementos no bíblicos que se han introducido desde la cultura general en la que vive el cristiano, su sociedad. Nadie comprende por completo al Dios infinito o a su infinito universo, ni conoce y comprende perfectamente todas las palabras de la Biblia. Todos seguimos siendo discípulos, literalmente aprendices. Como criaturas finitas que somos, no nos debería sorprender el darnos cuenta de lo totalmente necia que es la afirmación de que hemos llegado a comprender por completo al Dios infinito. Dios sigue obrando en su iglesia y con cada uno de nosotros, transformándonos en la imagen de Cristo. La doctrina de la santificación progresiva se refiere directamente a este tema. Los cristianos necesitan evitar el desaliento, al mismo tiempo que aceptan alegremente la meta de conocer y experimentar más plenamente a Dios cada día, antes del día de Pentecostés. Saquemos por completo de nuestra mente la impresión de que el Espíritu Santo no vino a este mundo hasta el día de Pentecostés. Tengamos en cuenta la profecía de Joel,
capítulo 2 del 28 al 29, y la cita de ella que hace Pedro en Hechos 2, 17 al 18. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Notemos que la promesa no se refiere a un cambio en la actividad o en la calidad de actividad del Espíritu de Dios. Lo que se profetiza es un cambio en la cantidad o amplitud de la actividad. Vemos claramente la naturaleza radical de la promesa en la inclusión de los esclavos y las esclavas. Una cosa es que Yahweh derrame su espíritu en los hijos, los jóvenes y los ancianos entre los ciudadanos libres de Israel. En cambio, derramar su espíritu en los que son propiedad de la casa es algo muy distinto. En Joel vemos una de las primeras afirmaciones abiertas sobre este principio. Véase Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. La fe original de Israel era una fe inclusiva. Sin embargo, en Éxodo 12, 43 al 45, se indica con claridad que ningún extranjero podía comer de la Pascua. ¿Qué debía hacer el jefe de familia si su esclavo de origen extranjero quería celebrar la Pascua? Tenía que circuncidar al esclavo. Ningún incircunciso, fuese trabajador temporal o extranjero, residente en la casa, podía unirse a la celebración, a menos que él también se sometiese a la circuncisión. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Éxodo 12, 48 al 49. Dos ejemplos prominentes son Doeg, el edomita, y Urías, el hitita. Primera de Samuel 22:9, segunda de Samuel 11:1 al 26. Estos hombres y sus familias habían entrado a formar parte del pacto entre los hijos de Israel, aunque se expresa llanamente su linaje no israelita. La circuncisión y la obediencia a la ley eran señales de que ellos aceptaban a Yahweh como Dios suyo, y Yahweh los aceptaba a ellos. Con todo, Dios manifiesta claramente que la circuncisión externa ha de ir acompañada por la circuncisión del corazón. Deuteronomio 16, 36, véase Jeremías 9:26. En Deuteronomio 29, 18 al 22 se nos advierte que si se toma una decisión para esconderse bajo la protección del pacto, tanto el que la tome como la comunidad sufrirán como consecuencia de un menosprecio muy arbitrario por el pacto de Yahweh. La derrota en Jai y la destrucción posterior de Acán y de su familia son un vivido testimonio de esto. Josué 7, del 1 al 26. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta el Nuevo Testamento, se ve claro el anhelo de Dios de lograr una relación personal con cada ser humano en particular, y no solo con la comunidad del pacto. El encuentro de Samuel con Dios en 1 de Samuel 3, del 1 al 21, indica que las diferencias entre crecer en la iglesia y nacer de nuevo son tan claras en el periodo del Antiguo Testamento como lo son hoy. Samuel ministraba en la presencia de Jehová y crecía delante de Jehová. Aceptó delante de Dios y delante de los hombres. Sin embargo, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 1 Samuel 2, 18, 21, 26, capítulo 3, 7. La palabra hebrea que traducimos conocer es yadá. Este vocablo toma con frecuencia el significado de conocer por experiencia, por oposición a conocer datos sobre la historia. Dar a conocer a Yahweh
por experiencia personal, era la labor del Espíritu Santo en la vida de los santos del Antiguo Testamento, no como lo es en la vida de los santos del Nuevo. Como señala claramente Hebreos 11, todos aquellos que han sido salvos en todos los momentos de la historia lo han sido por fe, ya sea que esperasen las promesas que aún no veían o que contemplasen la resurrección de Jesús en el pasado. Debemos tener en cuenta una importante distinción. En la Iglesia del Nuevo Testamento, Dios indica con claridad que la circuncisión externa ya no es necesaria como señal de inclusión en ella. El relato de Cornelio y de Pedro en Hechos 10 ilustra la realización de la profecía de Joel y la obra del Espíritu Santo. Tanto Cornelio como Pedro tuvieron una visión. La llegada de los mensajeros de Cornelio le dio a Pedro seguridad sobre la validez de la suya. Sin embargo, se hubo confirmación. Sin embargo, esta validez no fue apropiada para la iglesia de Jerusalén. La familia de Cornelio era reconocida como piadosa y temerosa de Dios. Hechos 10:2. Sin embargo, Pedro se siente obligado a decirles: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hechos 10:28. Aunque se trataba de una interpretación incorrecta de la ley, era parte de la doctrina popular en la iglesia predominante judía que habría de poner a prueba la visión de Pedro. Dios actuó en la historia derramando el Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio antes de que Pedro le pudiese preguntar: ¿crees en este evangelio? El Espíritu Santo respondió a la pregunta con un derramamiento de sí mismo. Muchos en la iglesia les habría negado el bautismo en aguas a esta familia hasta que Cornelio y todos los varones se circuncidaran, cosa que no hizo el Espíritu Santo. Los creyentes circuncisos que acompañaron a Pedro para probar su visión se quedaron atónitos ante el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta familia gentil. Sin embargo, tuvieron suficiente sentido común como para aceptar la obra del Espíritu Santo como la única señal adecuada de que habían quedado incluidos en la iglesia. Esta obra del Espíritu Santo incluye su inhabitación al ser salvos y el subsiguiente bautismo en el Espíritu Santo. La profecía de Joel choca con otro concepto prevalente en Israel antiguo. La conducta dinámica asociada con los verdaderos profetas de Yahweh era una de las señales del oficio profético. A veces se llama éxtasis a esto, pero es totalmente distinto al comportamiento extático de los profetas paganos, que se sumergían a sí mismos en su frenesí, más allá de toda razón y control de sí mismos. Los verdaderos profetas recibían su poder del Espíritu Santo y se alzaban hasta una dinámica cima de gozo en la presencia de Dios, o quizá a una profunda preocupación por los perdidos. En ocasiones, estas profundas experiencias emotivas los llevaban a reír, cantar, llorar, yacer en el suelo o danzar en el Espíritu. En el Antiguo Testamento se ve esta conducta dinámica como consecuencia de que el Espíritu de Dios descansa sobre una persona, Números 11:26, o viene con poder sobre ella, 1 Samuel 10:6-11 y capítulo 19, 23 al 24. Este tipo de conducta, aunque es la que se esperaba de un profeta, causaba preocupación y se convertía en motivo de comentarios cuando lo manifestaba alguien que no era profeta. Josué le suplicó a Moisés que les impidiese a Eldad y Medad que profetizaran en el campamento. Moisés le contestó: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11, 28 y 29. Saúl tuvo dos experiencias extáticas. La primera tuvo lugar en Gabá, cuando Saúl se encontró con la compañía de los profetas que Samuel le había dicho que encontraría. Comenzó a profetizar junto con ellos. Esta experiencia en el Espíritu fue acompañada por un cambio de corazón. Saúl se convirtió en otra persona. Los que lo veían preguntaban
atónitos. Saúl también entre los profetas, 1 de Saúl 10, 6, 12. Ahora Saúl conocía a Dios. Su segundo encuentro tuvo lugar en Naiot y fue de una clase distinta. Fue consecuencia de su resistencia al espíritu, de manera que se despojó de sus vestiduras reales y permaneció tirado en el suelo todo el día y toda la noche ante Samuel, reforzando el dicho también Saúl entre los profetas, 1 de Samuel 19, 23 y 24. Este tipo de conducta por parte de los profetas y de las compañías de sus seguidores no era una especie de maratón para predecir sucesos futuros. Gran parte de esta dinámica profecía, acompañada frecuentemente con música, parecía haber sido en alabanza de Yahweh. Lamentablemente, este tipo de conducta tenía su lado oscuro. Los profetas de la cultura religiosa circundante en el Medio Oriente antiguo exhibían un tipo de conducta extático. También llegaban a participar en actos de automutilación, en frenéticos intentos por producir un trance religioso o conseguir la atención de sus dioses. Un ejemplo de esta conducta por parte de los profetas de Baal lo encontramos en 1 de Reyes 18, 28 al 29, la misma palabra hebrea nabá, profetizar, usada para designar la actividad de los profetas de Baal, en el versículo 29. Es usada por los profetas de Yahweh. Naturalmente, esto les causaba gran confusión a los israelitas. ¿Era la automutilación una conducta adecuada para los profetas de Yahweh? Si dos profetas de Yahweh tenían mensajes diferentes, ¿a cuál se debía creer? ¿Sobre cuál de ellos descansaba el Espíritu de Dios? Tenemos que recordar que los 400 profetas que se opusieron a Micaías ante Acab y Josafat se identificaban como profetas de Yahweh, o sea, de Dios, no de Baal. 1 de Reyes 22. La conducta extática no podía garantizar que el profeta tuviera la palabra del Señor. Era posible que aquel profeta solo tuviera la palabra de sus propias ilusiones o la palabra de sus oyentes que querían oír. Como consecuencia, hallamos en Zacarías 13, del 2 al 6, un repudio de estos falsos profetas, de sus intentos por identificarse como profetas por medio de unos ropajes distintivos y de su conducta extática, incluyendo la automutilación. Después, vemos en la profecía de Joel una expansión de la actividad del Espíritu Santo y no un cambio en su calidad. Desde el Edén hasta hoy, Dios ha anhelado tener comunión con la humanidad. La idea de que el Espíritu Santo estaba inactivo en los laicos del Antiguo Testamento es infundada. La actividad del Espíritu Santo en sus vidas es paralela a su identificación con la vida de los que Él mismo ha traído a la salvación en las iglesias. El Espíritu les cambia el corazón a las personas y las hace diferentes. Existe otro paralelo entre la venida del Espíritu sobre una persona, cuya consecuencia es la entrega de poder para un oficio ministerio, y la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Roger Stroughton ha señalado que una de las razones por las que los creyentes son llenos del Espíritu Santo es equiparlos para que cumplan el ministerio profético de proclamar la voluntad y los planes de Dios para la iglesia y para el mundo. Es posible que esto comprenda una conducta poco frecuente. Aunque no sea así, ser lleno del Espíritu constituye una experiencia cumbre emocional, física y religiosa con un propósito concreto. Sin embargo, no nos es posible vivir de manera continua en esa cumbre día tras día. El motivo de la inhabitación del Espíritu Santo en la salvación es mantenernos a un nivel estable un día tras otro, momentos tras momentos, particularmente después de las experiencias en que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros con poder. Pues aquí le dejo esta pequeña lectura. Vemos cómo este pequeño estudio está explicando por qué
el hablar en lenguas, el que la gente cae, que luego dicen que porque la gente cae hacia atrás, que son poseídas por un demonio. Hay mucha doctrina escéptica a contra de la llenura del Espíritu Santo, porque no hay tal toque, sino llenura del Espíritu Santo. Es llenura, no toque. Y cómo las personas cambian. Es curioso también que en Saúl, cuando lo estaban amenazando de atacar, él estaba con el arado y dice, y vino la llenura vino el Espíritu Santo sobre él y se enojó y comenzó la guerra. Y es curioso porque tuvo la llenura del Espíritu Santo y se enojó. O sea, ¿por qué? Porque también Dios se molesta. Entonces los invito a comprar este librito de teología sistemática, una perspectiva pentecostal, y le voy a hacer como comercial. Trae el contenido que trae, capítulo 1, el fondo histórico, 2, los fundamentos teológicos, 3, la palabra inspirada de Dios, 4, el Dios único y verdadero, 5, la Santa Trinidad, 6, los espíritus creados, 7, la creación del universo y de la humanidad, 8, origen, naturaleza y consecuencias del pecado, 9, el Señor Jesucristo, Dios, la obra salvadora de Cristo, 11, el Espíritu Santo, que es donde vamos, 12, el Espíritu Santo y la santificación, 13, el bautismo en el Espíritu Santo, 14, los dones espirituales, 15, la sanidad divina, 16, la iglesia del Nuevo Testamento, 17, la misión de la iglesia, 18, los acontecimientos finales, y cada uno de estos capítulos son escritos por varios eruditos, teólogos del estudio de la palabra de Dios, por diferentes. Entonces, ahí está este avance del Espíritu Santo, de la lectura del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Se despide ustedes el hermano Rigo.